Estamos con el profesor y artista plástico Moisés Anchagua, reconocido pintor de nuestra ciudad. Profesor, bienvenido al programa Confluencias Culturales. ¿Cuál es la perspectiva de la educación artística en Ayacucho? Sí, bien, José, ante todo agradecerte por la invitación y bueno, honrado de estar presente en este espacio cultural. Y con respecto a la pregunta, bueno, sobre lo que es la presencia de la actividad cultural en la educación, hoy en día se ha descuidado mucho este punto, ¿no? Tan importante para el desarrollo de una sociedad. Pero sin embargo, considero de que el rol de la Escuela Superior de Bellas Artes de Ayacucho está cumpliendo, ¿no? En lo posible para formar estudiantes tanto en la carrera de educación artística como en la carrera de artista profesional, quienes son los encargados de ir forjando y sensibilizando a aquellos jóvenes que seguramente algunos de ellos puedan abrazar esta carrera, otros ser gestores culturales, ¿no? Y sobre todo a ser personas sensibles, ¿no? Ante nuestras costumbres, tradiciones, ante el arte en sí. Claro. Ahora, a mí siempre me ha sorprendido cómo es que se ha dejado en las escuelas de la educación básica los cursos de educación artística, ¿no? Porque eran la puerta a un mundo que para la mayoría está cerrado, ¿no? Sí, exactamente. Lamentablemente esa problemática siempre se ha dado porque ¿quién asumía el rol de docente de educación artística en un colegio? Era el profesor de matemáticas, el profesor de lengua y literatura, exacto, sí, para complementar las horas, ¿no? Claro. Sin embargo, es muy importante tener un docente de especialidad, claro, porque ese docente va a despertar la sensibilidad creativa en el niño, en el adolescente. Yo recuerdo mucho a mi profesor de arte en la ciudad de Andahuaylas, que él no era de especialidad, era de la especialidad. Era egresado de acá de la escuela, claro, el profesor Meneses. Y cómo te capturaba, te cautivaba con su enseñanza. Y producto de eso es la generación de esos jóvenes, ¿no? Tan sensibles hoy en día, profesionales, claro, y que tienen una apreciación amplia hacia el arte. Pero además el arte ayuda, ¿no?, a las otras carreras. De hecho, el arte es una forma de comunicarse, que no comunica ideas sino sentimientos, algo que no lo hace la literatura, por ejemplo, ¿no? Pero también es una forma de ordenar el espacio, lo que hace que los chicos, los niños que estudian arte tengan facilidad para las matemáticas, ¿no? Exacto, el arte nos ayuda a ser, como usted dice, ¿no?, ordenados, tener un equilibrio, ¿no? Tiene que ver con esas relaciones. Y si un profesional, un abogado, un ingeniero, ¿no?, tiene esa sensibilidad, va a ser una persona de bien, una persona que aprecia, que de verdad tiene esa sensibilidad hacia todo lo que significa o representa la creación humana. A mí me sorprendió mucho, ¿no?, en este periodo dedicado un poco a... Bueno, yo soy un fanático del arte, pero nunca lo había estudiado, ¿no? Era alguien que ve un cuadro y se emociona frente al cuadro, no deja de emocionarse, ¿no? Pero estuve estudiando y me encuentro con que hay un número al que llaman dorado, ¿no? Sí. ¿No? Que es un poco el que ordena toda la obra. Por supuesto. Claro que sí, esa es la orden de los números proporcionales, ¿no?, que van en un orden sucesivo, ¿no? Claro. La llamada sección áurea, ¿no? La sección áurea, sí, ¿no? La regla de oro. Así claro. Es muy interesante esa parte porque ahí se puede ver cómo, por ejemplo, todo lo que se encuentra en la naturaleza tiene un orden secuencial, sí, ¿no? Es muy impresionante, ¿no?, el número áureo. Sí. Claro, y es una forma como la persona, y más el niño, ¿no?, llega a una situación de comprensión que le permite desarrollar actividades posteriores exitosamente, ¿no?
Definitivamente, mediante el arte se va a lograr eso, ¿no? Porque Claro. un ser sensible, una persona que tiene sensibilidad, le va a despertar la creatividad, ya sea para emprender un negocio, para desarrollarse en su área misma, ¿no? Claro. Sí, para eso nos ayuda el arte. Ya le comento, ¿no? Este proyecto en el que estamos tiene como objetivo cambiar posicionar a Ayacucho como una zona de creación de cultura, ¿no? Un pueblo de artistas. Y eso lo hemos hecho todavía me parece en octubre del año pasado, ¿no? Y resulta que ahora el presidente de México dice que digamos, la recuperación económica de México después de la pandemia va a ser en base al arte, ¿no? Vaya, es un visionario, me parece, porque si no podemos, nosotros no somos adivinos, pero si tiene esa visión, no está fuera de la realidad. No está fuera de la realidad, claro. Definitivamente que no, porque si hoy en día el arte es una de las empresas más afectadas, de las industrias más afectadas, seguramente vamos a poder levantarnos de toda esta situación. Y van a arrastrar todo, ¿no? Sí, todas las otras actividades, ¿no? Así va a ser. Claro. Y pienso que hoy en día hay artistas que están emprendiendo, ¿no? Sus talleres, sus galerías virtuales, Sí. y eso es muy bueno para no perder de repente esa costumbre de estar pues interactuando también físicamente en una galería. Cuando usted visita, conversa, intercambia opiniones, ¿no? Claro. Y hoy en día nos estamos reinventando, se podría decir. Y debe ser así, ¿no? O sea, un poco que esta pandemia es algo, digamos, hace real algo que ya se venía anunciando, ¿no? El reemplazo del mundo real por el mundo virtual, ¿no? Ya todo se va haciendo virtualmente, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, ¿no? Alexander Calder, sus obras sus móviles, son obras que están en el aire, que flotan, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer ahora, no? Que es mucho más fácil, Guida lo hace, ¿no? Claro, hoy en día tenemos la posibilidad definitivamente con esto de la tecnología, que en un minuto podemos estar hacia el otro lado del mundo. Claro. A veces, en algunas ocasiones, algunos colegas bromeando dicen, no, tú no has salido al extranjero. Yo le digo, alguna obra habrá salido, ¿no? Y estará mi espíritu por ahí caminando. Claro. Bueno, acá nosotros tenemos una galería virtual también, ¿no? En la página web de galeriabicentenario.com.pe, ¿no? Que está al servicio de ustedes, ¿no? Porque la idea es que ustedes los reconozcan afuera, ¿no? Porque, a ver, Ayacucho siempre ha aportado, ¿no? Ha recibido, pero ha aportado más de lo que ha recibido. Y debemos poner eso en equilibrio, ¿no? Ustedes deberían salir y volver, ¿no? Y traer todo ese nuevo mundo a la población ayacuchana, ¿no? Sí, es una muy interesante idea que usted tiene y debe ser así, pienso que debe ser así, ¿no? Claro. Ese intercambio de experiencias que podamos tener afuera, traerlos y hacer réplica acá, ¿no? Son buenas esas experiencias. En alguna oportunidad, sin necesidad de salir fuera del país, pero me ha tocado estar en otros espacios, Claro. por ejemplo en Cajabamba, impartiendo talleres con niños, y considero que eso ha sido un aprendizaje más para mí que para los niños, porque yo he aprendido de ellos también, ¿no? Sí, porque el arte al final es arte popular, ¿no? Así es. Es el arte que si no lo asume la población no es arte, pues no es algo que irá a una exposición y de ahí se acabó, ¿no? Pero si quieren que permanezca en la memoria de la gente, tiene que convertirse en arte popular, ¿no? Que sea de la gente, ¿no? Pero además de eso, que debe ser para esta gente, tiene que estar integrado al mundo, ¿no? El mundo avanza en todo, en el arte también. Yo no sé si avanza o retrocede, y es un tema de cada uno, Sí. ¿no? Pero eso también hay que traerlo acá, ¿no? Claro que sí, el arte es universal al final, ¿no? No conoce de idiomas, no conoce de fronteras, es universal y todos los saberes, todos los conocimientos están ahí para tomarlos. Alguien decía en alguna oportunidad, un maestro, el color del cielo no es de nadie,
Está ahí, lo puedes coger y Claro. no volcar en un lienzo, ¿no? Y con respecto al arte popular, sí, pues el arte popular del pueblo, que se debe dar, ¿no? Es del pueblo y para el pueblo. Claro, y es como se manifiesta y cómo llega más allá, ¿no? No solo en el espacio, sino también en el tiempo. En este programa vamos a presentar un video donde se hace un análisis de la historia de América Latina en base a 3 cuadros. Uno de ellos sobre Lima, ¿no? Entonces, ese cuadro fue pintado del siglo XVI, pero por su valor hasta ahora llega, ¿no? Se proyecta y se habla y la gente se interesa y conoce cómo era el pueblo peruano en el siglo XVI, ¿no? De la forma como nos hacemos inmortales. Claro, porque el arte precisamente testimonia ese momento, ¿no? Ese instante de vida, un contexto. Y bueno, si se ha plasmado en una obra de arte, traspasa el tiempo, ¿no? Sí. Y llega hasta nosotros como una imagen. Claro. Como las obras de Pancho Fierro, ¿no? Que testimonió una época y hasta hoy en día podemos ver, gracias a esos testimonios, cómo era la Lima de ese entonces. Claro. A ver, un poco incidiendo en esto, ¿no? Uno no sabe quién fue el Papa Julio II. Julio II Sí. es el que mandó a pintar pues la Claro. famosa Capilla Sixtina, ¿no? El que apoyó Miguel Ángel. a Miguel Ángel, ¿no? Claro, fue su mecenas. Claro, uno se recuerda de él por Miguel Ángel. Claro, lo recordamos más por Miguel Ángel. Claro, uno no se acuerda de sus guerras o de que era un un de la tirano. familia Borgia, nada de eso. Uno se acuerda porque apoyó a Miguel Ángel. Por eso trasciende, ¿no? Pero Claro. lo otro está ahí Claro. como que en el anonimato. No, es que es la verdad. Yo puedo inventar ahorita la vacuna contra el COVID, Se podría. ¿ya? Pero sé que en el futuro me van a recordar no por haber inventado la vacuna contra el COVID, sino porque he vivido en la época de Moisés Anchalma, ¿no? Ustedes definen la época, pues. El artista. Claro, el artista, lógico, claro. ¿no? Así es, ahí está la importancia del arte, ¿no? Claro. Si hasta hoy en día llegan los testimonios de las cuevas de Altamira, de las Caux, ¿no? Sabemos de la existencia del hombre, ¿no? Del artista, Por justamente. el ¿no? artista, lógico, por el que pintó, digamos, ese arte tan ingenuo, ¿no? De un cazador detrás de un ciervo. Nos dice, pues, cómo vivía esa gente, ¿no? Claro, al final es anónimo, no es arte, anónimo. pero sabemos que existía un artista en esa época. Claro, claro, Conocemos por esa obra, por ese testimonio de vida, lógico, porque de lo contrario no existiría nada. lógico, claro. No, y al final un poco todo acaba siendo arte, ¿no? A ver, uno ve, por ejemplo, un pentagrama de Bach. Ajá. Es tan simétrico, tan increíblemente simétrico, que es matemática pura, ¿no? Todo está organizado, ¿no? O como Claro. usted dice, de una manera tal que hay un orden consentido, Claro, ¿sí? Siguiendo una norma, una regla. Pero en el arte, en la pintura, eso no se cumple necesariamente. Sí. no, es que lógico, ¿no? Yo digo de un pentagrama, ¿no? Ahora han habido otros pentagramas del mismo Bach y de muchos otros músicos, ¿no? Sí. Pero que expresan un momento de la historia, ¿no? Por Y lo supuesto. mismo pasa con el pintor, ¿no? Exactamente, así es. Y expresan por ejemplo, yo veo los cuadros acá generalmente paisajísticos, pero era lo que yo viví de niño, ¿no? Ese paisaje no existe, ¿no? Ya le metieron un edificio al lado o tumbaron el arco que había ahí, ¿no? Sí, pues es que todo artista es de su tiempo, como Claro. decía Mariátegui, ¿no? Sí. Somos de este tiempo y nos toca representar lo que es este tiempo, Y expresarlo. expresarlo. Exactamente. Expresar ese tiempo. Y ver esos cuadros, ¿no? De Suárez, no sé qué, había un Prado, creo, ¿no? De una época que Ayacucho era optimista, ¿no? Ah, sí. Estaba creciendo, no se había producido la violencia, nada.
Y se ve, ese optimismo se ve en esos cuadros, ¿no? Sí, le comento que el día de ayer, justo en la sala con mi mamá, contemplábamos una pintura que por ahí rescaté, ¿no? Y es una pintura, debe ser de los años 70, es de un paisaje. ¿Y dónde es eso? Es Ayacucho. Pero ¿por qué no hay casas? Es que hoy en día hay casas, se ha llenado de tal manera, claro. Está irreconocible, pero es Ayacucho en un momento de la historia. En un momento, lógico, claro. Porque esta invasión de casas es reciente, pues, ¿no? Hace 20 años para acá, ¿no? Pero justamente en esa representación se siente el alma, esa soledad incluso del artista se siente. Claro, y esa soledad, esa nostalgia que tanto le atribuyen a la ayacuchana también, ¿no? Así es, bueno, es propio del huamanguino, ¿no? Claro, no, por eso un poco que expresa el alma, ¿no? Así es, sí, es lo bonito del arte, lo que te puede transmitir, ¿no? La música, la pintura, la poesía, ¿no? Una obra literaria, claro. ¿no? Te transporta, te puede transportar en el tiempo. Pero un cuadro mucho más, ¿no? Le comento, en la década de los 70, el año 76 me parece que fue, se hizo probablemente la exposición de pintura más importante que hubo en el Perú, ¿no? Ahí en el Museo de Arte Italiano, la colección de Armand Hammer. Y estaba llena de Corot, de Pizarro, no habían dibujos de Picasso, ¿no? Pero uno caminaba, veía los paisajes maravillosos de Corot, los cuadros tan nostálgicos de Camille Pizarro, ¿no? Pero de repente uno da la vuelta en un pasaje y se encontraba con la naturaleza muerta con zapato viejo, ¿no? De Joan Miró. Y era impresionante, ¿no? Porque a mí me hizo llorar ese cuadro. Yo mucho después supe en qué contexto había sido pintado, ¿no? Era la expresión de la Guerra Civil Española, ¿no? La soledad y la desesperación de la persona, plasmado en una naturaleza muerta, ¿no? Sí, es mucho más interesante cuando uno investiga qué historia hay detrás de ese cuadro, qué hubo, qué motivó a ese artista a plasmar ese trabajo, ¿no? Y sí, efectivamente, corroboro lo que usted dice, cuando una obra es capaz de sacarte lágrimas. Claro. ¿No? Me pasó lo mismo cuando estuve en el BCR en Lima frente a un Bacaflor. Claro. Entonces, ¿cómo ese cuadro tiene ese poder de hacer temblar las fibras más íntimas de tu ser? Es impresionante, sí. Sí, sí. Y eso nos lleva a otra cosa, ¿no? Bueno, Bacaflor es un pintor muy occidentalizado, ¿no? Exacto, sí. Poco que muchos dicen que comenzamos con Sabogal, una escuela propia de arte moderno peruano, ¿no? Así es. Pero yo tengo algún pariente pintor, un pariente escultor que ya ha muerto, y él había sido amigo de Sabogal. Y me dice, él pinta indios tristes, vencidos. En cambio, Enrique Camino son indios fuertes, vencedores. Bueno, detrás de eso hay todo un mensaje subliminal, obviamente, ¿no? Que, bueno, cada uno ya lo interpreta de acuerdo, ¿no? A su sensibilidad, a su conocimiento también. Claro. Entonces, los artistas nos han dejado mensajes dentro de sus trabajos. No todo es rendir pleitesía, ¿no? A las cosas que han pintado. Hay una crítica también detrás de eso. Puede haber una manera de reivindicar, ¿no? A la clase obrera, a la clase trabajadora, al indígena en sí, como usted dice, Camino Bren, por ejemplo, ¿no? Con esos indios fuertes, los colores fuertes, vibrantes, ¿no? Claro, un poco al campesino vencedor, ¿no? Exacto, optimista, ¿no? Optimista. ¿Por qué vamos a ser tristes? ¿Por qué vamos a ser sometidos? No, nosotros somos más, ¿no? Lógico, ¿no? Además, pues todo esto lo hemos hecho nosotros, ¿no? Exacto. Porque esto eran solamente cerros pelados antes de que el hombre comenzara a trabajarlo, ¿no? Claro. Claro, el mensaje puede estar ahí, ¿no? Nosotros domamos esto, ¿no? A la naturaleza. Nosotros convivimos con ella en armonía, en paz, ¿no? Tengo un amigo que está escribiendo una versión andina del Zaratustra de Nietzsche.
¿no? Y él dice que Dios creó al hombre y el hombre se portó mal y en castigo lo mandó al Perú. Porque era puro cerro pelado, desierto, selvas tremendas, ¿no? Y que Dios se quedó dormido. No pasaron 1000 años, 2000 años. Cuando despertó se encontró que el hombre había convertido esto en un paraíso. Entonces, para castigarlo, le mandó el Estado, ¿no? Bueno, yo creo que mucha razón ahí. Sí, yo creo que acá nos ganó la hora, ¿no? No está lejos de la verdad eso, ¿no? Claro. Profesor, ¿qué decirle a los alumnos en un momento en que están tan separados de sus profesores, ¿no? Porque ya no hay clases presenciales? Sí, pues un tanto difícil, una situación que nos pone en un contexto que es, la historia lo va a recordar, Claro. Eso es innegable. Y qué decirle a los chicos, lo que siempre yo les digo, ¿no? Hay una película que vi, Letras Prohibidas, en inglés Skills, Ya. donde actúa, ¿no?, este actor que hace también en la película el Gladiador, Joaquín Phoenix. Ya. Y ahí hay una frase que yo lo tomo y siempre les estoy diciendo a los chicos. El artista florece en las condiciones más adversas. Claro. Y pienso que esta es una condición adversa, pero hay que verle sus posibilidades para poder salir adelante. Claro. O sea, a través del problema vamos a ver qué podemos sacar nosotros como solución, ¿no? Un poco la flor simbólica de Huamanguino es la tuna, ¿no? La tuna crece donde no crece nadie más. Exacto, en terrenos inhóspitos, ¿no? Pero ahí, fíjense cómo con ese hermoso color, la flor amarilla y ese fruto tan dulce, y ahí nosotros tenemos que hacer lo mismo. Creo que podemos salir adelante y sé que va a ser así. Hemos salido de situaciones tan adversas y seguimos acá. Claro. Sí. Bueno, le agradezco, profesor Moisés, y acá dejamos. Estoy seguro que vamos a volver a conversar, porque este programa no se acaba ahora, va a seguir, ¿no? Muchas gracias, espero en otra oportunidad hablar sobre otros temas también. Sobre Sí, el arte. muchas Claro. gracias. Le agradezco.